Hola, hola, querida familia del canal del pastor Saúl Roldán. Qué bueno darles la bienvenida, aunque no es mi canal, pero me siento como hermano. Soy bienvenido en este canal y yo les doy la bienvenida a ustedes. Sigamos con las últimas preguntas, muy interesantes también. Yo estoy muy feliz con este mensaje, es muy profundo. Ya nos dijeron en dónde ocurre la santificación. Ahora, ¿puede el creyente imperfecto llamarse santo? Ya el pastor lo ha venido diciendo explícitamente e implícitamente, pero yo quiero hacer la pregunta específica para que el que se la haya hecho la reciba. Pastor, alguien dijo una vez, dijo así: Dios no puede declarar justo a una persona que no es justa porque Dios no es mentiroso, pero se refería a que esa persona tenía que ser justa y obediente, perfecta. ¿Usted qué dice? De hecho, eso es una pregunta que siempre ha venido. Yo siempre le respondo de esta manera. Si Dios nos justificara a nosotros en base a lo que nosotros somos, sería mentiroso. ¿Eh? Porque ¿qué Dios va a encontrar en nosotros? Ni en Si nosotros Enoch, ni tenemos en un Elías. concepto, ¿sabes? Si tenemos un concepto bien pobre de lo que es el pecado, siempre vamos a sentirnos conformes con nosotros mismos. Correcto. Pero la pregunta no es qué concepto tengo yo de lo que es pecado, sino cuál es el concepto que Dios tiene de lo que es pecado. Y cuando Dios mira al hombre, Pablo mismo ya lo ha definido. Pablo dice, no hay justo ni a uno. Si no hay justo ni a uno, significa que cuando Dios mira al hombre, lo que ve es carnalidad y pecado. Así que si Dios fuera a justificarnos de esa manera, entonces sería un mentiroso. El único lugar donde Dios puede ser veraz es en la persona de Jesucristo. Amén. Porque cuando contempla a Jesucristo, Él contempla al hombre de absoluta perfección. El hombre cuyos méritos hace posible que nosotros seamos colocados en un estatus de aceptación que no podemos tener en base a nosotros mismos. Y parte de esto se ve cuando Moisés quiere ver a Dios. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. De momento, unos versículos después, encontramos a Moisés diciendo, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, no, ningún hombre puede ver mi gloria. Y Moisés es uno de los hombres que nosotros consideramos, ¿verdad? Uno de los hombres más importantes de la Biblia. Si Moisés no pudo ver la gloria de Dios, ¿qué esperamos entonces con nosotros, verdad? Nosotros jamás el hombre, como Dios mismo lo dijo a Moisés, no hay hombre que pueda ver mi vivir. Y se debe al hecho de que en nosotros no hay nada que pueda recomendarnos delante de Dios. Por eso nosotros necesitamos a otro que actúe en nuestro lugar. Amén. Y aquí es donde viene Jesucristo. Y aquí mismo en Corintios, nosotros volviendo ahora al versículo 10 de 1 Corintios 1, después de Pablo habernos dicho que nuestra santificación se encuentra en Cristo, que somos la iglesia de los santificados, ahora empieza a hablarnos acerca de esta iglesia. Y esto es lo interesante. Pablo le llama los santificados, y se nos quedó algo muy importante. Cuando Pablo dice llamados a ser santos, él inmediatamente explica ¿cómo es que esa santidad se obtiene? Y él dice, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de Jesucristo en cualquier lugar. Así que donde quiera que el nombre de Jesucristo sea invocado, en otras palabras, donde se reclame o vengamos delante de Dios entendiendo nuestra condición y le pidamos a Dios lo que Cristo ha hecho por nosotros, en ese mismo momento hemos sido considerados, catalogados por Dios como santos. Santo es todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo en cualquier lugar. Y ahora, en el versículo 10, Pablo viene a explicar cuál es la condición moral de estas personas. En la introducción es cuál es nuestra posición, nuestro estatus, nuestra posición por causa de Cristo ante los ojos de Dios. Cómo Dios nos contempla en Cristo. Y nos llama entonces los santos, los santificados. Cuando ahora el apóstol empieza a hablar de la iglesia, y si usted sigue leyendo, porque no vamos a tener el tiempo, pero usted va a darse cuenta que el apóstol Pablo le dice a ellos aquí, ustedes no tienen ningún tipo de calificativo, ustedes no hay nada en ustedes por los cuales Dios los haya mirado y pueda decir, hay algo especial en ustedes, y por esto yo los voy a considerar mi pueblo. No hay nada en el ser humano, es por la gracia de Dios y la obra de Jesucristo que nosotros somos incorporados dentro de esta familia de los santificados y pertenecemos al pueblo de Dios con todos los beneficios. A ver, usted tiene que entender cómo en el Antiguo Testamento este concepto de pueblo, ¿por qué era tan importante? Cuando una persona era sacada del pueblo, había que entrar por un proceso de purificación. Y la purificación era por medio de un
lo que le llamaban la vaca roja, la mataban, la quemaban y con las cenizas hacían esta agua. Y es el símbolo precisamente de cómo Cristo muere por nosotros y su sacrificio hace posible que seamos incorporados otra vez al pueblo. Porque pertenecer al pueblo significa ser objeto de todas las bendiciones que están presentes en el medio del pueblo, porque la presencia de Dios está entre ellos. Una de las cosas, según Números 25 creo que es, se nos dice que Dios no ha notado iniquidad en Israel porque Jehová su Dios está en medio de ellos. Así que, por eso es tan importante este concepto de santidad, porque decir que tú eres santo significa que tú has sido incorporado en este pueblo con todos estos beneficios. Ahora, ¿quién eres tú como persona? Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice de esta iglesia, que le dice que están preparados para recibir a Cristo. Dice, os ruego pues, hermanos, en el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros. Brinqué ahora al capítulo 3, versículo 1. Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que usted puede ver cuál es la condición de la iglesia desde el punto de vista moral. Es decir, moralmente la iglesia se encuentra en una condición de luchas internas. Hay celos, hay divisiones. Unos tienen por favorito a Apolo, otros tienen por favorito a Pablo. Y Pablo le dice, mire, nosotros no somos nada aquí. El único que vale aquí es Cristo, porque el único que murió por ustedes fue Jesucristo. Así que si nosotros vamos a mirar la santidad de la iglesia en virtud de lo que son en la carne, nosotros nunca vamos a poder encontrar santidad en la iglesia. Pero si nosotros ahora empezamos a mirar la iglesia, que son hombres y mujeres llenos de defectos, que luchamos con nuestra carnalidad, que luchamos con nuestros malos pensamientos, que tenemos que controlar nuestros ojos porque se desvían, y cuántas otras cosas, nuestros corazones responden a la maldad que está a nuestro alrededor. Y Dios conoce todas esas cosas. Sus ojos penetran hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe quiénes somos nosotros. Somos nosotros los que muchas veces queremos engañarnos con una apariencia de santidad que nosotros no tenemos. Nuestra santidad, nuestra perfección se encuentra única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo dice, ustedes han sido santificados en Cristo. En la carne, ellos tienen una vida de lucha. Y yo siempre le digo a las personas, nosotros no negamos la vida cristiana. Nosotros lo que estamos negando es que la palabra santificación se utilice para definir las luchas que el cristiano tiene. O para definir la erradicación de la naturaleza pecaminosa. En la Biblia nosotros no encontramos eso. Ahora, Pablo habla de la vida cristiana y todos nosotros debemos de ser celosos por una buena forma de vivir, para impactar a la gente a nuestro alrededor, para ser mejores ciudadanos, para recibir nosotros mismos bendición. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el hecho de que Dios, al incorporarnos en Cristo, nos ha colocado dentro de la familia de Dios y somos los santos de Dios, la iglesia de los santificados. Aleluya. Y eso es lo que la iglesia ha perdido de vista. Sí, nos hemos centrado más en nuestras obras y en el progreso de la santificación propia que en Cristo. Bueno, pero ahí le van a decir algunos, lo que pasa es que los 144,000 que van a vivir en el último tiempo van a ser sin mancha, no van a tener mentira en sus bocas, y obviamente lo van a enfocar en nosotros y te van a decir, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasa con un creyente que no alcanza ese nivel según lo ve la iglesia, digámoslo así, la iglesia popular? Eso incluye a todas las iglesias, la interpretación popular. ¿Qué cree usted sobre eso? Bueno, otra vez, uno de los problemas que tiene la iglesia actual es su pobre concepción de lo que es el pecado. Para ellos pecado es
el mandato dice, no mate y yo no mato, no robe y yo no robo. No logran ver que el pecado tiene sus raíces en lo más profundo del ser humano y que la única manera de salvar al pecador es matándolo. No hay otra forma. De hecho, había un autor cristiano que decía que nosotros éramos como enfermos y Cristo era como el médico, pero que a fin de salvarnos tenía que matarnos primeramente, porque era la única forma de poder eliminar la maldad que había en nosotros. A ver, usted no puede decir que una persona es menos pecadora o es un 50% pecador. En la Biblia, ser pecador significa que usted es totalmente malo. Para que usted sea justo, usted tiene que ser 100% justo. Un por ciento, por pequeño que sea, lo descalifica a usted. Yo siempre digo, mire, ¿cuál fue el pecado más pequeño que ha habido en la historia humana? Comer una fruta. Ahora, dígame usted, ¿qué ha causado más mal en el mundo? Comer de esa fruta, ¿no? Estamos usando el Génesis ahora, ¿no? ¿Comer de esa fruta o la matanza de Hitler? A ver, Hitler se queda cortitito a la luz de lo que hizo Adán. El pecado de Adán causó la destrucción total de toda la raza humana, la perversión de su naturaleza. Hasta que nosotros no logremos entender la maldad del corazón humano, la profundidad de lo que es el pecado, nosotros no vamos a poder apreciar lo que Jesucristo realmente ha hecho por nosotros. A ver, yo estoy de acuerdo que la Biblia dice que van a ser en sus labios no va a haber mentira, son sin engaño, todas esas cosas. Algo que también Dios dice de Israel en el pasado. Dios dice que Israel Dios no encontraba mentira en ellos, en sus labios. Pero lo está mirando desde el punto de vista de la redención, cuando Dios los perdona, cómo Dios los contempla. Y en ese sentido, los 144,000, si lo queremos usar como una figura, o cualquiera de la gran multitud. Noten, el cántico final de la gran multitud es: la salvación pertenece a Jehová. Nada tiene que ver con lo que Dios ha podido ver en el corazón del hombre. De hecho, mi interpretación de Romanos 2, cuando dice no hay justo ni aun uno, yo creo que el apóstol Pablo está hablando ahí desde la perspectiva del juicio final. Y Pablo está diciendo, cuando Dios vaya a juzgar a los hombres, va a ser la declaración: no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo yo los voy a salvar? Ahí donde entonces el apóstol Pablo introduce el evangelio. Es Cristo. En la doctrina de la santificación es precisamente donde Dios nos dice: no busques seguridad en la obra que se haga en tu corazón, porque por buena que sea, será siempre imperfecta. Y Dios busca una perfección que el hombre no ha podido lograr. La perfección que lo va a justificar, la perfección que lo presenta santo delante de Dios, es la que ha sido labrada en los 33 años de experiencia de Jesucristo aquí en el mundo. Cuando Dios vio esa vida, ahora Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el santo de hecho, a Jesucristo le llama el santo. Cristo es el primero de los santificados. Y nosotros, por tener esta idea tan pobre de la santificación, pensamos que la santificación, por ser un cambio de la corrupción del hombre, no podemos aplicarla a Jesucristo. Porque Cristo es el santo ser de Dios, el que no tiene pecado. Y por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de santidad para Él? Bueno, sí, la Biblia habla de la santidad de Cristo. Habla de la santificación de Jesucristo. Y es precisamente porque Él se ha separado para vivir esta vida de absoluta perfección en lugar de todos los hombres, de tal forma que ahora nosotros seamos aceptables delante de Dios, incorporados dentro de la familia del cielo. Todo en virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén, gloria a Dios. Excelente. Pastor Andueza, si desea hacer un comentario o alguna pregunta, ya las preguntas se han agotado. No tienes micrófono activado. Lo último que dijiste sobre los 144,000 viene de Apocalipsis 14, ¿no? Donde dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres
como primicias de Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si nosotros leemos atentamente el libro de Apocalipsis, los primeros 6 versículos, lamentablemente en la iglesia anterior no leíamos estos pasajes, sino nos pasamos directamente al verso 6, 7, 8, 9, donde está el mensaje de los 3 ángeles. Pero sucede que cuando uno lee el 14, el Cordero, es interesante que está de pie en el monte de Sión, ¿no? Dice que el Cordero está de pie en el monte de Sión, y además menciona con él 144,000. Cuando nosotros vemos la figura del Cordero en pie en el monte de Sión, esta es la misma palabra que está en Isaías 52:7, cuando dice cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que trae alegres nuevas. Si usted ve el contexto, ese contexto es el monte de Sión. Hay alguien que está sobre el monte de Sión para proclamar victoria. Si el Cordero está de pie en el monte de Sión, quiere decir que él ha sido su libertador. Además, el texto dice, ellos han sido redimidos, ¿entiende? Entonces, ¿en qué sentido son sin mancha? Son sin mancha porque el Cordero está allí, porque el Cordero los ha limpiado. Entonces, no podemos nosotros pensar que estos 144,000 son sin mancha debido a la obra que el Espíritu hace en sus corazones. No, son sin mancha porque está el Cordero allí. ¿Por qué está en el monte de Sión? Porque es victoria, porque la victoria ya se ha ganado, ¿no? El Cordero está presente, está anunciando buenas noticias. En virtud a su sacrificio, Él ha ganado el perdón para su pueblo y ellos pueden disfrutar de esa justificación en la cual se ve sin mancha, sin arruga, ¿no? Te dice que no han mentido. Y esto es porque el Cordero los ha limpiado. Excelente. Esa sería la figura, ¿no? Excelente. De hecho, en Colosenses, el apóstol Pablo dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿Sí? Así que claramente, el concepto que tenía la iglesia no era buscar dentro del hombre los cualificativos para poder estar ante la presencia de Dios, era buscarlos en Cristo. En Cristo es donde estas cosas sucedieron. Algo así, al final de este capítulo 1 de Corintios, Pablo quiere dejar esto claramente establecido, dónde se encuentra la confianza del ser humano en la presencia de Dios. Cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿en qué yo me voy a confiar? Bueno, la mayoría de los cristianos dicen, bueno, yo me voy a confiar en que Cristo murió por mí. Pero su corazón está puesto en la vida que han llevado. Yo necesito vivir esta calidad de vida, que no decimos que no la vivamos, ¿no? Vívanla. Luchemos siempre por hacer el bien y ser los mejores ciudadanos. Pero nuestra confianza de estar ante la presencia de Dios, ¿en dónde está? Bueno, nota lo que dice el apóstol Pablo aquí en Corintios otra vez. Dice, y lo vil, versículo 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que claramente Pablo nos dice aquí, en el hombre no hay nada, en la carne del hombre no hay absolutamente nada en lo cual él pueda jactarse ante la presencia de Dios. El hombre va a llegar delante de Dios y Dios lo único que puede decirle, tú eres un pecador y tú no tienes derecho a ninguna bendición. Si Dios nos contemplara en nosotros mismos, eso es lo único que Dios puede decir. El salmista decía, ay Jehová, si mirares nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? Delante de Dios ninguno de nosotros puede estar en pie ante la absoluta perfección del Altísimo. Tendríamos que decir como Isaías, ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos Jehová de los ejércitos. Entonces Pablo dice aquí, para que nadie se jacte en su presencia. Y ahora note cómo termina. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nos ha sido hecho. No es algo que nosotros vamos a hacer, es algo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. ¿Te falta sabiduría? Cristo es tu sabiduría. Amén. ¿Te falta liberación en el juicio? Cristo es tu justificación. ¿Necesitas tú participar del pueblo de los santos? Cristo es tu santificación. Y Cristo es tu redención, es el pago para nuestra redención. Amén. Leyendo dice, ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención.
Dios ha hecho esto en Cristo. Y luego termina, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que usted puede ver que el concepto de santificación, note que Pablo lo viene usando a través de todo el capítulo. Pablo primeramente hace la declaración, la iglesia, ¿quién es? Son los santificados en Cristo Jesús. Es en Cristo. Entonces, él no introduce ahí el Espíritu, él no dice los santificados en el Espíritu, él dice los santificados en Cristo Jesús. Lo trata como una acción del pasado, al cual nosotros ahora podemos confesar. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y ha pedido los beneficios de su obra, esa persona inmediatamente ha sido incorporada en el pueblo de los santos y es catalogada santo. Él es un santo de Dios y Pablo entonces de ahí procede a ver cuál es la situación de la iglesia. Es una iglesia imperfecta, llena de problemas, pero su confianza de estar ante la presencia de Dios no está en lo que son ellos en la carne, sino en lo que son ellos en Cristo. Y Pablo entonces termina asegurándole a la iglesia que todo lo que la iglesia necesita para estar ante la presencia de Dios, Dios lo ha provisto. Dios ha provisto justificación, santificación y redención en Cristo. Y esto es para eliminar el que el hombre se gloríe. Tan pronto usted habla de este concepto de santificación que se vende en el mundo cristiano, hay personas que dicen, yo soy un poquito más santo que tú, o decimos aquel otro es más santo que yo y yo necesito alcanzar esa estatura. Y así siempre se están poniendo modelos de hombres y llega un momento en donde las personas empiezan a creer que ellos han alcanzado eso. Ahora, ¿hay razón para ellos gloriarse? Si está en la carne, tienen de qué gloriarse, pero si su santidad no se encuentra en la carne, entonces se encuentra en Cristo, y si se encuentra en Cristo, nadie puede gloriarse de lo que son ellos. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Excelente y muy claro el mensaje. Palabras finales para cerrar este video poderoso. Se cuenta que un día la tierra comenzó a contemplarse a sí misma. Divisa la hermosura de sus campos, los valles llenos de flores, sus ríos cristalinos con la embriagante música de sus cascadas, las hermosas colinas y los colosales montañas. Mira igualmente al universo, lo encuentra vacío, a los planetas en caos densos y fríos, por lo que los menosprecia. A sus vecinos más cercanos, el sol y la luna, los tienen poco. Le dice a la luna, eres fría y rocosa, en ti no hay nada hermoso. Y al sol lo denigra diciéndole, eres candente, una llama encendida que todo lo devora. Contémpleme a mí, dijo la tierra, soy la reina de la creación, hermoseada en gran manera. El sol enojado responde, tierra ignorante, insolente, sin mí nada eres, y en un instante terminaré con tu insensatez. Retraeré mis rayos de luz, entonces sabrás quién eres. En ese instante la luz desaparece de la tierra y una total oscuridad cubre sus hermosos valles. Las flores se marchitan y mueren, los campos llenan de nieve y copo, a una capa sólida de hielo arropa los montes y a los ríos, por lo que el mundo comienza a perecer. Es entonces que la tierra se da cuenta de su insolencia, descubre que la belleza que observa es producto del sol y que la luz que tiene no le pertenece, sino una bendición que éste le otorga. Le agradece por su bondad al preservar su hermosura y librarla del caos y la oscuridad, por lo que manda a los ríos y a las aves que cada mañana agradezcan con cánticos de alabanza al sol por su bondad. La oscuridad desaparece en el instante en que la luz llega, pero por poderosa que ésta sea, depende enteramente de su fuente. Es una propiedad del sol porque la tierra no tiene luz propia. Cuando gira sobre su eje y le da la espalda al sol, se descubre su realidad. Es un mundo cubierto por tinieblas. Sin el sol ella nada sería. Dios la creó subordinada por completo al sol, lo que quiere decir que su vida depende enteramente de una realidad que existe fuera de ella. Así es la santidad. Sería necio pretender que porque el sol brilla sobre la tierra, con el pasar del tiempo ésta adquiere sus propiedades y puede prescindir de él y continuar brillando por sí sola. No obstante, esto es lo que aspiran los que hablan de una santificación progresiva. Aseguran que la influencia de la perfección de Dios nos hará sin pecado y a eso le llaman santidad.
pero como estamos viendo, ¿no? La luz del sol es propiedad exclusiva de su fuente, y si queremos disfrutarla, necesitamos siempre aquella que la origina. Así es como el mundo físico, la luz no puede existir aparte de la que lo genera. De igual manera, la santidad no puede hacerlo sin la presencia de Dios. Gracias. Quiero terminar con una apelación a los que nos están escuchando. El concepto de santificación que se vende en la iglesia ha llenado muchos corazones de ansiedad. Las personas quieren cambiar sus vidas, pero muchas veces quieren cambiar sus vidas porque ellos entienden que cambiándola y siendo como Dios mismo, alcanzando esa perfección que Cristo mismo poseía, Dios finalmente va a darle entrada al reino. Y viven una ansiedad tremenda cuando ven que sus propios corazones no responden. Y esta temática, mi hermano que nos está escuchando, es para que usted pueda apreciar que usted tiene los ojos puestos en un lugar equivocado. Usted nunca va a tener perfección en su carne, nunca va a poder vencer su carnalidad. Usted va a vivir en una guerra constante hasta el último día de su vida. Sus ojos deben de estar puestos en aquel que es el único hombre que vivió de tal manera que Dios puede decir: este es mi mamá en quien tengo complacencia. Amén. Y cuando usted está unido a Él, Dios lo contempla a usted de igual manera. Amén. Usted ha sido santificado. Usted es un santo de Dios. Acostúmbrese a usar ese título, porque es de gran consuelo para el corazón humano el saber de que ya Dios ha provisto todo lo que el hombre necesita para estar seguro ante sus ojos. El Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hasta una próxima oportunidad. Espero que se haya suscrito al canal del Pastor Saúl Roldán, donde está viendo este video. Deje su comentario y por favor denle un me gusta y comparta el mensaje con otras personas que también necesitan tener esta seguridad, esta certeza, esta esperanza en Cristo, no en nosotros. Muchas bendiciones. Poderoso, muchachos. Muy bueno.